delimitan las esferas individuales para proporcionar estabilidad. Imaginemos una ciudad de 10 millones de personas. Cada una despierta con planes distintos. Unos quieren vender, otros comprar, unos necesitan transporte, otros, otros ofrecerlo. Uno sueña, uno sueña con abrir un negocio, otros con contratar empleados. Nadie coordina esto centralmente. Y sin embargo, la ciudad funciona. ¿Cómo es posible? Este es el problema de coordinación social. Friedrich Hayek, de la, de la escuela austríaca, demostró que existen dos respuestas a este problema, dos tipos de normas que regulan la convivencia humana, las leyes y los mandatos. Pero antes de distinguirlos, noten algo crucial. Ambos surgen del mismo problema. El diagrama muestra dos caminos que parten del mismo círculo. El problema de la, de coordinación social, lo que cambia, es la respuesta, digo, lo que cambia es la fuente de la respuesta. El primer camino parte de la adquisición consciente de hábitos. No es racional, no es deliberada. Es el resultado de millones de interacciones, errores, ajustes, mediante la abstracción humana. Nuestra capacidad de generalizar patrones, estos hábitos se convierten en leyes y estas leyes generan algo extraordinario, órdenes espontáneos, el mercado, la lengua, las costumbres morales. Nadie los diseñó, todos los usamos. El segundo camino parte de la voluntad racional humana. Aquí hay una intención, propósito, diseño. Mediante la búsqueda de fines específicos, creamos mandatos y estos generan organizaciones, una empresa, un ejército y un gobierno. Son útiles y necesarios, pero de naturaleza distinta. El error, y es un error que cometemos constantemente, es confundir ambos, llamar ley a lo que es mandato, usar mandatos para regular lo que las leyes pueden sostener. Siguiente. Ahora voy a hablar eh, sobre las leyes, que es lo que habla Hayek, ¿no? La ley general, abstracta y evolutiva. Las leyes son generales, abstractas y evolutivas. Veamos qué significa cada característica. Primera, abstracta y negativa. La ley no ordena qué hacer, no dice contrata con Juan a este precio. Dice, los contratos deben respetarse. Descarta acciones perjudiciales, pero dentro de ese límite eres libre. Como dijo Savigny, la ley es la frontera invisible dentro de la cual el individuo tiene una libre esfera. La imagen muestra claramente, la ley es una valla que delimita, no una flecha que apunta. Segunda, la libertad y el conocimiento. La ley permite al individuo usar su información tácita y particular de tiempo y lugar. El planificador central no sabe lo que tú sabes sobre tu contexto. La ley no pretende saberlo, solo te protege para que tú lo uses. La tercera, la evolutiva, nos dice que no fue inventada por nadie. Es fruto de procesos milenarios de prueba y error social, acumulación de conocimiento ciego. La propiedad, el contrato, el intercambio, ninguno fue creado en un congreso, sobrevivieron porque funcionaron. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre los mandatos y la falsa promesa de planificación. Los mandatos. Los mandatos, digo, eh, aquí los mandatos y la falsa promesa de planificación. Volteamos la moneda. El mandato es lo opuesto a la ley. Es una forma específica y concreta. Obligaciones de hacer que no dejan margen de decisión al individuo. Ve al punto A, al punto B, sin desviaciones. Estas están, están dirigidas a fines preestablecidos por una autoridad. El mandato es necesario dentro de una organización, una empresa, un ejército, un hospital, pero aquí está el peligro.
Cuando usamos mandatos para controlar el orden espontáneo, creemos en la trampa de constructivismo. Hayek identifica cuatro roles de esta trampa. Uno, la información vital es práctica, tácita y dispersa, no puede ser centralizada. Dos, la acción humana ocurre en un entorno dinámico y de incertidumbre. No podemos predecir el futuro. Tres, los fines y medios son valorados subjetivamente. No existe una utilidad social que maximizar. Cuatro, y este es el más grave, se desprecia la inmensa información acumulada en las instituciones evolutivas. Al planificador le parece irracional lo que no comprende, pero precisamente porque no lo comprende, lo destruye. Bueno, doy pase a mi compañero. Ok, gracias por este apartado. Ah, Voy a hablar sobre el viaje al pasado, la metodología histórica evolutiva, ¿no? Y para entender esto, tendríamos que entender, o sea, que las instituciones que nosotros ahora tenemos, eh, no se han creado de la noche a la mañana, han sido producto de la evolución, ¿no? De siglos o milenios, tal vez. Hayek lo llama orden espontáneo o orden sin plan, dado que surgió así por necesidad a adaptarse al medio, ¿no? Y la escuela austríaca afirma que muchas instituciones no fueron diseñadas por un gobierno o una persona, sino que surgieron espontáneamente. Eh, las ciencias que ayudan a entenderlo en ese momento fueron o sea, que nos ayudan a comprenderlo fueron la paleontología, la arqueología, la antropología, la etología y la historia. Y las instituciones humanas, por tanto, son el resultado y cultural. Y no aparecen de un día para otro, sino que fueron desarrollándose gradualmente durante millones de años, ¿no? Ok, siguiente página, por favor. El tiempo profundo y la falla de Rip. Aquí se explica el contexto biológico que permitió la aparición del ser humano. Los primeros acontecimientos para la separación de los homínidos, ¿no? Hace aproximadamente 15 millones de años, los ancestros de los humanos y otros simios comenzaron a diferenciar. Se mencionan Dritopithecus y Auranopithecus, que fueron primates antiguos relacionados con la línea evolutiva humana. Y el Valle del Rift se encuentra en África Oriental. Fue una fractura geológica causada por movimientos tectónicos. Esto tuvo como consecuencias cambios en el clima, transformación de bosques en sabanas y separación de poblaciones de animales, ¿no? Dado que los bosques disminuyeron y los homínidos tuvieron que adaptarse, comenzaron a caminar más erguido, recorrer mayores distancias y buscar nuevos alimentos, ¿no? Por tanto, impulsó el desarrollo de las capacidades cognitivas de los mismos. Bien, eh, acá podemos ver una línea temporal, ¿no? La separación, donde lo separa en tres partes. La separación inicial de los homínidos, la actividad tectónica del Valle del Rift y los cambios climáticos drásticos. Estos mismos son importantes porque fuerzan a la adaptación instintiva que tiene el ser humano, a esa necesidad de sobrevivir. Bien, siguiente página, por favor. Bien, ahora voy a hablar sobre el género, la piedra al valor subjetivo. ¿Qué se entiende por valor subjetivo? El valor que nosotros le asignamos a cada cosa depende de cada uno de nosotros. Unos pueden apreciar más el oro, otros pueden apreciar más el agua. Es subjetiva la forma en la cual nosotros apreciamos las cosas, ¿no? Bien, esto yendo en el contexto del capítulo, las dos líneas muestran el volumen cerebral, ¿no? El cerebro aumenta progresivamente de tamaño, permitiendo mayor memoria, mejor planificación y mayor creatividad. Y las herramientas, por tanto, se vuelven más sofisticadas. Pasamos de piedras, cuchillos, lanzas a tecnología cada vez más compleja, directamente proporcional al tamaño del cerebro, ¿no?
El círculo de la retroalimentación, esta diapositiva nos explica un proceso que se alimenta a sí mismo. La dieta omnívora, el mayor consumo de carne, más proteínas, más energías y favorecía el crecimiento cerebral, ¿no? El cerebro humano consume aproximadamente, el crecimiento cerebral, el cerebro humano consume aproximadamente 20% de la energía corporal. Por tanto, un cerebro más grande nos permite mayor razonamiento, mayor aprendizaje, planificación compleja, a la artesanía temprana también, la fabricación de herramientas, el Homo habilis, el Homo erectus, las herramientas que mejoraban su desempeño fueron lanzas, cuchillos, evolucionaron poco a poco el cómo conocían las piedras y la definición que tenían de ellas, ¿no? Y las semillas del intercambio. Aquí aparece la economía. No todos producían lo mismo. Algunas personas fabricaban mejores herramientas que otras. Entonces surge la especialización, el trueque, el intercambio. Eh, la especialización y el intercambio nacieron porque las personas comenzaron a valorar los bienes de manera distinta. Este es el origen del valor subjetivo y del comercio. Ok, gracias. Le doy el paso al siguiente. Este, Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los Homo sapiens y cuál es la aceleración cultural que se ha observado, ¿no? Primero es necesario mencionar, ¿no?, que los primeros Homo sapiens surgieron en África, ¿no?, hace más de medio millón de años, ¿no? Eran tipos robustos y cuyas características era un poco inferior a la nuestra, ¿no? Es por ello que hace 120.000 años atrás los Homo sapiens, ¿no?, alcanzaron ya o sea, características similares a los humanos actuales, ¿no? Además de ello, los científicos señalan, ¿no?, que hace más de 120.000 años estos ya eran dotados de inteligencia típicamente humana, ¿no? Esta característica se traducía en armas más sofisticadas. Además de ello, ya tenían la capacidad de organizar. Esto se traducía, ¿no?, a una reducción de niveles de riesgo y además de ello, esto les permitía, ¿no?, relacionarse con otras tribus, es decir, que fomentaba el intercambio ya no dentro o sea, en el grupo, sino que fomentaba el intercambio entre los diferentes tribus, ¿no? Ahora, es necesario también mencionar que las primeras evidencias del razonamiento simbólico datan de hace más de 60.000 años, ¿no? Esto implicaría, o bueno, esto se entiende, ¿no?, como la capacidad del análisis del pasado y también la escenificación de los escenarios a futuro, ¿no? Además, claro, también el razonamiento simbólico o sea, les permitió a ellos hacer una planificación a largo plazo y un gran desarrollo del lenguaje, ¿no? Ahora, también, no obstante, ¿no?, que hace 45, claro, hace 45.000 años se inicia lo que es el Paleolítico Superior en Europa, ¿no? Bueno, etapa donde se produce lo que es la aceleración de la evolución cultural, ¿no? Allí es necesario mencionar, o bueno, es necesario destacar que el hallazgo bueno, de las primeras pinturas rupestres, ¿no? Hablamos del descubrimiento de Lascaux y también de Altamira hace 15.000 años, ¿no? Eh, claro, todo eso se traduce, ¿no?, eh, en la culminación de la etapa neolítica, ¿no? Etapa donde aparecen las primeras señales del desarrollo de la agricultura, hablamos del desarrollo de una vida sedentaria, ¿no? Es decir, bueno, es decir que, o sea, o sea, el grupo de personas habitaban ya en un lugar específico eh, durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Siguiente. Ahora pasemos a hablar sobre las formaciones de las grandes civilizaciones, ¿no? Por historia sabemos, ¿no?, que hay grandes civilizaciones, ¿no?, como se menciona, Egipto, Mesopotamia, India y China, ¿no? Estas sociedades, bueno, estas primeras civilizaciones, ¿no?, surgen, ¿no?, con una característica muy importante, ¿no? Ya sea en la agricultura urbana, comercio y también lo que es la navegación náutica, ¿no? Y también la escritura, ¿no? Recordemos que estas civilizaciones son resultados de evolución de cientos de miles de años, ¿no? No es un proceso corto, ¿no? También, ah,
Claro, en esta época de las grandes civilizaciones hubo una, bueno, estas grandes civilizaciones se desarrollan con una base agrícola y ganadera muy avanzada, ¿no? Además de ello, tenían, o sea, tenían fuerzas, bueno, comienzan a tener fuerza las vías acuáticas como favorecedoras, ¿no? Del comercio y el intercambio, ¿no? Estas vías acuáticas eran el río Nilo, el río Tigris, también está el río Éufrates, ¿no? Además de ello, estas vías acuáticas permitían, ¿no?, las relaciones entre distintos pueblos. Además de ello, además de ello, esto suponía, ¿no?, el apogeo de la evolución social y económica, ¿no? Ahora, también es necesario mencionar que los momentos de mayor desarrollo o de mayor auge de estas civilizaciones coinciden, ¿no?, con periodos o con etapas que, bueno, que se podrían calificar como liberales, ¿no? En el caso de Egipto, bueno, en el caso de Egipto, hablamos, o bueno, en el caso de Egipto es necesario mencionar lo que es la ley promulgada por el rey, ¿no? Quien, o sea, quien mandaba o quien decía, ¿no?, que no, o sea, no debe de haber discriminación entre egipcios, ya que todos se consideraban iguales, ¿no? También es necesario mencionar que surge lo que es el derecho privado, ¿no? Y con el derecho privado me refiero un derecho muy individualista, ¿no? Ya que esto hacía referencia, ¿no?, al respeto a la propiedad privada y también lo que es el libre, o sea, transmisión de bienes, ¿no? Y por su parte tenemos lo que es la cultura mesopotamia, ¿no? Específicamente hablamos de la monarquía, claro, claro, de la monarquía sumeria, ¿no? Que ya se habían producido recopilaciones de normas constitucionarias muy antiguas, ¿no? Además de ello, es necesario mencionar el labor de Hammurabi, ¿no?, que viene a ser el sexto rey de Mesopotamia, ¿no? Quien mencionaba, bueno, el caso de Hammurabi nos dice que no fue un invento logístico, ¿no? Sino fue eh, una compilación constitucionaria, ¿no? Ah, además, claro, en esta etapa también es necesario mencionar que toda evolución cultural, o sea, es decir, que hay, bueno, hay buenos tiempos, pero esos buenos tiempos llegarán a una etapa en donde habrán este, hechos caóticos, ¿no? Es por ello que el proceso de las evoluciones culturales o sea, termina cuando surgen, ¿no?, dos grandes civilizaciones y es Grecia y Roma, ¿no? Eh, donde surge lo que es la monarquía, quienes imponían, ¿no?, el control administrativo y económico a la sociedad, ¿no? Ah, siguiente, siguiente, bueno. Ahora, hablemos de las normas, el puente evolutivo, ¿no?, entre el instinto y la razón, ¿no? Esto vienen a ser las normas reguladoras de la vida en la sociedad, ¿no? Acá es necesario mencionar a Hayes, ¿no?, quien menciona que los instintos adquiridos genéticamente fueron claves, ¿no?, al principio, ¿no?, ya que orientaron y coordinaron las actividades primitivas, ¿no? Pero este tipo de cooperación instintiva solo podía ser válido para pequeños grupos, ¿no? Además de ello, o sea, además de ello, era fundamental lo que es el instinto de la solidaridad y el altruismo, ¿no? Ya que un individuo aislado del grupo no, o sea, no tenía la capacidad o, bueno, no podía sobrevivir, ¿no? También, también es necesario, o sea, también, junto a esos instintos y capacidades genéticamente heredadas, hemos podido comprobar que fueron surgiendo paulatinamente esquemas normativos basada en las intuiciones y aprendizaje, ¿no? De no haber sido por esos procesos paulatinos, jamás hubiéramos logrado alcanzar lo que hoy conocemos como civilización, ¿no? Ahora, todo este nivel de complejidad o todo esto se ha logrado gracias a dos factores, ¿no? Que vienen a ser lo que es eh, o sea, el habernos adaptado a un esquema de normas, instituciones y tradiciones, y aparte de ello, las normas referidas, ¿no? Que eran netamente o que eran de carácter económico, ¿no? Es decir, la aparición de toda actividad económica, ¿no? Además, costumbres y tradiciones, normas y otras. Ahora, ahora, también es necesario mencionar esta parte que los órdenes espontáneos aparecen
claro, surgieron, pero también evolucionaron a lo largo del tiempo, ¿no? Por no haber sido por la evolución de estos órdenes espontáneos, eh, probablemente no hayamos logrado alcanzar a la sociedad actual, ¿no? Además, siguiente. Siguiente. O siguiente, pues. Bueno, A ver, yo, compañero, voy a concluir, disculpe, general. Anderson, yo voy a concluir con la conclusión general. Bueno, nosotros, en cuanto a conclusión general sobre eh, capítulo 11 y 12, tocamos tres pilares, ¿no? Que es el orden espontáneo, la evolución institucional, la ley versus el mandato. El orden espontáneo nos dice que el mercado y la sociedad no son diseñados deliberados, son ecosistemas evolutivos que maximizan el conocimiento disperso. Esto significa que la coordinación social no surge de un plan central, sino de millones de interacciones individuales donde cada persona aporta información que solo ella posee. El orden emerge, no se construye. La evolución institucional. Nuestras instituciones, el derecho, el comercio, el dinero, son el resultado ciego, son el resultado ciego de millones de años de prueba y error. Superan cualquier constructo racional. Ninguna mente humana, por brillante que sea, podría haberla diseñado de cero. Han sobrevivido porque funcionan, no porque alguien las aprobara. La ley versus mandato. Aquí está la distinción clave de toda la presentación. La verdadera ley fija límites abstractos para proteger la libertad. Es negativa, dice que no, es negativa, dice que no hacer, no que hacer. Los mandatos son normas de organización. Cuando se usan para controlar el orden espontáneo, destruyen la información que éste contiene. El mensaje es contundente. Usar mandatos para regular la sociedad es como usar un martillo para curar una herida. La herramienta es válida en su ámbito, las organizaciones, pero destructiva fuera de él. Cuarto concluye. La perseverancia de la gran sociedad exige el beneficio de la duda a favor de la normativa evolutiva frente a la arrogancia del diseño centralizado. ¿Qué significa esto? Cuando dudemos entre una norma que surgió de ciclos de prueba y error y una norma diseñada ayer en un despacho, debemos inclinarnos por la primera. La carga de las pruebas recae sobre quien quiere cambiar lo que funciona, no sobre quien defiende lo que ha sobrevivido. La civilización no es fruto de la razón constructivista, es fruto de la humanidad evolutiva. Aceptar que hay órdenes que trascienden nuestra comprensión y que nuestra libertad depende de respetarlos. Muchas gracias. Muy bien, grupo uno, muy buena presentación. Ese texto que están presentando es el texto del profesor César Martínez Meseguer, como lo indicó el primer expositor. Eh, bueno, yo puedo coordinar con él una sesión virtual quizás al finalizar las presentaciones y obviamente antes de la semana de exámenes, para que lo conozcan y básicamente para que le hagan preguntas, porque como vamos a exponer gran parte del texto, entonces mucho que él tenga que explicar no creo, pero sí hay más preguntas que pueden surgir por parte de nosotros, porque me incluyo las veces que le invito al profesor a clase, siempre ha aceptado felizmente y de hecho han habido varias preguntas ahí que le he realizado y los alumnos también sin duda. Hay algo curioso allí porque estamos retomando una idea que yo empecé al inicio de clases, que yo toqué al inicio de clases y era básicamente la diferencia entre legislación y ley, entre lo que es el derecho y lo que son los mandatos, ¿no? Entonces, como bien reflexionamos su compañero al final, lo que nosotros estamos viviendo ahorita, hoy por hoy, en la sociedad en la que estamos, no es el resultado de un grupo de genios sentados en un escritorio con posición, con poder, una posición de poder democrático o divino, no sé, dependiendo del tiempo en el que estemos pensando,
sino que es el resultado de todo lo que nosotros hacemos, hemos hecho y lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y hacia atrás. Entonces, si hay un respeto a la propiedad, si hay un respeto a la vida, si hay un respeto a la libertad, no es porque a alguien se le ocurrió y un día dijo hay que poner esto como ley, sino la gente se fue dando cuenta en periodos evolutivos de que si nos íbamos matando, iban a haber menos gente, menos capacidad de producción, menos división del trabajo, menos división del conocimiento, obviamente no con los términos que estoy tocando ahorita, no es necesario que les pero se dieron cuenta que matar no llevaba a nada bueno en términos colectivos. Luego igual, si hay más gente esclava, ya por una parte ya tienes trabajo, pero por otra parte se va tomando en consideración también la moral de las personas, la humanidad de las personas, que también si uno puede decidir en su libertad, ¿por qué no lo puede hacer otro? Y desde el punto de vista de la propiedad es interesante, ¿no? Porque si tú sabes que te van a expropiar o hay una amenaza de robo, tú no piensas a largo plazo, tú solo piensas a corto plazo. Es importante que nosotros pensemos a largo plazo, porque a largo plazo está el ahorro, el presente y el futuro, y las inversiones del futuro. Entonces, ¿en qué momento tú estás tranquilo de que vas a poder invertir a largo plazo porque sabes que en el presente no te van a quitar nada, no te van a copiar nada? Entonces, a medida que nosotros nos fuimos dando cuenta de eso, se empezaron a gestar estas reglas, y con el tiempo, estas leyes, este derecho, ¿no? Y con este derecho, perdón, y con el tiempo se convierte en mandato. Y acá hay algo interesante, ¿no? Si entendemos a la propiedad privada como una institución evolutiva, también sabemos que en el curso existe, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ya, chévere. Lo mínimo que debe hacer la gente que trabaja en Sunarcos, como en cualquier lugar del Perú y en cualquier lugar del mundo, es conocer qué son las instituciones, sobre todo la institución de la propiedad, que es la que nos están defendiendo. No están defendiendo algo que alguien en algún momento del pasado se ha inventado. Están defendiendo el resultado de la acción humana de mucha gente durante mucho tiempo. Ustedes tienen que ser conscientes de la cantidad de información que existe solamente en una institución como esta propiedad privada, por poner un ejemplo. Lo mismo con el mercado, lo mismo con el derecho, lo mismo con el lenguaje. Así que aprovechemos este espacio para entender, reflexionar cómo surgen las instituciones, cómo evolucionan las instituciones. Qué pernicioso puede ser que alguien que se cree muy inteligente o que tenga mucha aceptación popular para cambiar esa ley consuetudinaria por algún mandato. Y también reconocer la importancia de que la gente que trabaja en registros públicos, que trabaja en un ministerio de economía, por ejemplo, entienda que la propiedad es un diseño institucional de mucha gente durante mucho tiempo, no es un diseño de libertad, no es un diseño de mercado. Se puede organizar el gobierno, claro que sí. Es por eso que, como dato curioso, es por eso que muchos países tenían ministerios de Hacienda. ¿Qué significa el Ministerio de Hacienda? Ahora que el Ministerio de Economía dice Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero antes no había Ministerio de Economía, eso se creó con Velasco, creo. Y lo que había era un Ministerio de Hacienda, y lo que es el Ministerio de Hacienda es simplemente planificar de todas las empresas públicas que hay, cuánto de lo que se recauda le corresponde a cada una de ellas. No hay ninguna intención de planificar la economía. O sea, lo que se puede planificar es la hacienda, el gobierno, las pensiones, los sueldos de los profesores, de las enfermeras, del sector público. Otra cosa distinta es querer diseñar, manipular la economía. Bueno, lo han intentado hacer, sobre todo cuando se bajan a tasas de interés para estimular inversiones, pero ya saben a lo que conduce eso y lo vamos a ver en las exposiciones de más adelante también. Muy bien, grupo 1, entonces, si está listo el grupo 2, por favor, les agradecería mucho que compartan pantalla y les estoy escuchando con atención. Está levantando la mano Jocelyn, sí, dígame. Sí, profesor, quería comentar eso sobre, mientras se va alistando el siguiente grupo, ¿verdad? No sé si podría, ya. Sí, claro, ¿no? Como todos hemos escuchado, Hayek sostenía que muchas de las instituciones más importantes de la sociedad no fueron diseñadas por una autoridad central, sino que surgieron gradualmente a través de la interacción de millones de personas a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, está la familia, el derecho constitucional, el usufructo, todos esos no tienen un líder o un creador nato, ¿no? Eso es a través de la historia de lo que es el resultado de la acción humana.
Eso nos dijeron en la exposición, sí, quería aclarar eso, pero también, o sea, gran parte de la civilización se construyó a partir de reglas que nadie diseñó, ya sabemos eso, pero, por ejemplo, Douglas North decía que, o sea, que las instituciones son reglas de juego. Por ejemplo, eh, las cuales todas esas fueron creadas para poder orientar el orden social. Pero si seguimos una visión puramente evolutiva, podríamos pensar que la esclavitud, si sobrevivió por un largo periodo de tiempo, entonces podríamos pensar que es eficiente, pero no necesariamente. Entonces, esa era mi pregunta, profesor, porque no solamente son evoluciones históricas, sino que también son influencias políticas y todo eso. Mayo, muchísimas gracias por tu participación. Fue genial escuchar una pregunta después de mucho tiempo. Acá hay algo interesante. Hubieron autores, sobre todo a inicios del siglo pasado, o sea, 1910, 1915, que consideraban que era altamente eficiente la esclavitud, porque tú tenías un costo muy bajo para mantener a los esclavos y que tenías un beneficio de que construías lo que tú querías, en el tiempo que tú querías, porque como era todo a punta de látigo, podías trabajar cada vez más. Pero hay otros autores mucho más contemporáneos que dicen, hacen cálculos matemáticos y dicen, pero si la gente trabaja libre, trabaja con otro espíritu, trabaja con otro sentido, buscando otra inspiración, porque estaba pensando en el salario, entonces decía que lo más eficiente hubiera sido inclusive fijar salarios. Y hay un tema curioso que lo comenté, recuerdo cuando estábamos en clase una mañana, de se ha demostrado hace un par de décadas que las pirámides de Egipto, por ejemplo, se construían no durante todo el año, sino cuando no había producción agrícola, o sea, cuando bajaba el cauce de la delta del Nilo en Egipto, en el norte de África, y que la forma en la cual los egipcios trabajaban era de una forma asalariada. Entonces, por ahí con el tema de la esclavitud, hay muchas cosas que se van a ir descubriendo a lo largo del tiempo. Yo me imagino lo interesante, o sea, dentro de ese mismo tema,